Tres cerrojos en la puerta del sótano, siempre a la misma hora, siempre el mismo sonido, metal rozando metal. Era marzo de 1934. La casa de huéspedes en la calle Ocampo, número 23, Guadalajara. Elena Alvarado, de 41 años, y su hermana menor Josefa, de 33, regentaban una pensión para comerciantes viajeros. Nadie preguntaba por qué en la pensión nunca se alojaban mujeres. Nadie notaba que algunos huéspedes nunca salían por la puerta principal. Los vecinos decían que las hermanas Alvarado eran calladas, devotas y puntuales con la renta. La señora Covarrubias, del segundo piso, solo notó una cosa. Las hermanas nunca permitían que nadie bajara al sótano, ni siquiera al plomero, cuando se rompió una tubería en enero del 35. Elena era viuda. Su esposo, un oficial de reserva, se había pegado un tiro en el 32. Dejó deudas y un cuarto vacío con sangre en la pared, que ella nunca limpió del todo. Josefa nunca se casó, estuvo comprometida una vez. Una semana antes de la boda, el prometido se fue a Francia con otra mujer. Eso fue en el 28. Desde entonces, Josefa dejó de sonreír. Ambas asistían a la parroquia de San Martín. Se confesaban cada primer sábado de mes. El padre Jiménez diría después que Elena siempre permanecía más tiempo de rodillas, pero nunca contaba de qué se confesaba. La pensión tenía 6 habitaciones. El precio por noche era de 80 centavos. El té con miel estaba incluido en el precio. Elena se lo llevaba personalmente a cada huésped antes de dormir. Decía que era una tradición familiar, que ayudaba a tener un sueño tranquilo. Wenceslao Noriega llegó a Guadalajara el 22 de marzo de 1934. Era un visitador médico de Torreón. Tenía 47 años, esposa e hija en casa. Reservó cuarto para 3 noches. Después de 3 días, no regresó. La esposa denunció la desaparición. La policía levantó el acta. El oficial escribió en el informe: probablemente abandonó a la familia. Casos frecuentes en los tiempos que corren. La investigación se cerró 2 semanas después. Nadie revisó la pensión de la calle Ocampo. 3 cerrojos en la puerta del sótano. El mismo sonido, siempre tarde en la noche. Juan Pedrosa desapareció en mayo de ese año. Comerciaba con pieles. Venía a Guadalajara cada 2 meses. Tenía 52 años, sin familia, sin nadie que preguntara por él. Casimiro Domínguez desapareció en julio. Un funcionario ferroviario jubilado, 60 años, vivía solo. Sus amigos pensaron que se había ido con parientes al campo. Tadeo Vargas. Un relojero viajero, agosto, 45 años, viudo, todos hombres de mediana edad, todos solos, todos sin fuertes lazos familiares. Todos elegían la pensión de la calle Ocampo porque era barata y estaba cerca de la estación. Elena llevaba un cuaderno, cubierta de cuero, páginas negras. Lo anotaba todo: nombre del huésped, fecha de llegada, contenido del equipaje, valor estimado de sus pertenencias, estado familiar. Debajo de cada entrada había una fecha de salida, pero la fecha era siempre al día siguiente de la llegada, siempre. Josefa no llevaba un cuaderno. Josefa obedecía órdenes. Elena le decía cuándo preparar el té. Elena le decía cuándo cerrar la puerta con los 3 cerrojos. Elena le decía dónde guardar las cosas. En el ático de la vecindad había 4 cajas de madera. En cada caja, objetos clasificados, relojes en una, carteras en otra. Documentos en la tercera, ropa en la cuarta. Todo estaba ordenado según el valor. Los relojes de oro arriba, los de plata abajo, las carteras bien llenas al frente, las vacías atrás, los documentos ordenados alfabéticamente. Elena encendía la estufa todo el año. Incluso en julio, cuando la temperatura superaba los 30 grados. La señora Covarrubias le preguntó una vez por qué. Elena respondió que le gustaba el olor a humo, que le recordaba su infancia en el campo. Pero en ese humo había documentos, identificaciones, cartas, fotos, todo lo que podía conectar las desapariciones con la pensión. En el sótano había un olor. La señora Covarrubias habló de eso más tarde. Un olor dulzón, pesado, pero no olía tan mal como para avisar a alguien. Pensó que eran ratas o verduras podridas. En esas viejas vecindades era normal. Enero de 1935. Se rompió una tubería en el sótano. El agua comenzó a subir a la planta baja. El dueño de la vecindad mandó llamar a un plomero. Elena se negó a dejarlo entrar al sótano. Dijo que ella misma lo arreglaría. Durante una semana no hubo agua corriente en el edificio. Elena finalmente dejó entrar al plomero, pero solo a una esquina del sótano. Se quedó junto a él todo el tiempo. Josefa también estaba allí. Ambas permanecieron sin moverse un instante. El plomero reparó la tubería en 20 minutos. Se fue. Le dijo a su esposa por la noche que algo olía mal allí, pero no hizo nada más. No era asunto suyo. 3 cerrojos en la puerta del sótano. El mismo sonido. La señora Covarrubias lo oía casi cada semana.
A veces 2 veces por semana, siempre tarde en la noche, siempre a oscuras. La pensión funcionaba sin registro completo. En aquellos tiempos, muchos pequeños negocios operaban así. La policía no hacía inspecciones regulares. Bastaba con pagar los impuestos, no causar problemas. Las hermanas Alvarado no causaban problemas. Elena tenía 41 años cuando mató al primer hombre. Probablemente fue Wenceslao Noriega, pero nadie lo sabe con certeza. Quizás hubo alguien antes, quizás antes de que llegaran a Guadalajara, porque las hermanas se habían mudado a Guadalajara apenas en el 33. Antes vivían en un pequeño pueblo cerca de Tlaquepaque. Allí también alquilaban habitaciones. Allí también hubo varios hombres que desaparecieron. Pero nadie lo investigó. Nadie conectó los casos. Los documentos de esa época se perdieron durante la guerra, o nunca existieron. Era un lugar pequeño. Los comerciantes viajeros desaparecían. Sucedía. En Guadalajara, Elena perfeccionó el sistema. El huésped llegaba por la noche, cansado del viaje, hambriento. Elena ofrecía la cena, sopa o pan con manteca, luego el té con miel. En el té había cloroformo, no demasiado, lo suficiente para que el huésped cayera en un sueño profundo. No se despertaba cuando las hermanas entraban al cuarto. Lo que sucedía después solo se sabe por las declaraciones de Elena, pero ella mintió durante toda la investigación, cambiaba de versión, se retractaba de sus palabras. El psiquiatra forense escribió que Elena tenía un alto nivel de inteligencia y plena conciencia de sus actos, pero es incapaz de sentir empatía. Josefa no decía nada. Durante los interrogatorios permanecía sentada en silencio, mirando al suelo. Cuando le preguntaban cualquier cosa, repetía: «Elena sabe. Pregúntenle a Elena». El psiquiatra escribió sobre Josefa: subordinación total a la hermana mayor, despersonalización profunda, ausencia de voluntad propia, actúa como un autómata. En la pensión había 2 martillos, uno pesado, el otro más ligero. En el sótano también encontraron cuerdas, botellas, trazos impregnados con alguna sustancia química. Todo estaba escondido bajo unas tablas viejas. Debajo de las tablas había un hoyo cavado, de casi 2 metros de profundidad. Allí estaban los cuerpos, 7 cuerpos, en distinto estado de descomposición, algunos envueltos en hule, otros cubiertos de cal, todos despojados de objetos de valor. El cuerpo más antiguo estaba ya casi completamente descompuesto, solo quedaban huesos. Los expertos forenses determinaron que era un hombre de unos 50 años. Murió unos 2 años antes, es decir, en el 34. Muy probablemente era Wenceslao Noriega. Cuerpo número 2, menos descompuesto. Hombre de 45 a 50 años. Murió hacía 1 año y medio, probablemente Juan Pedrosa. Y así, sucesivamente, 7 cuerpos, 7 hombres. 7 vidas que se detuvieron en la pensión de la calle Ocampo. Pero había algo más. En el cuaderno de Elena había 11 registros. No 7, 11. 4 cuerpos no estaban en el sótano, o estaban en otro lugar, o los investigadores contaron mal. Nadie lo aclaró jamás. La señora Covarrubias fue interrogada 7 veces. Cada vez dijo lo mismo. 3 cerrojos, tarde en la noche. El mismo sonido. A veces también oía algo más, como si un objeto pesado cayera al suelo. 1 vez, 2 veces. Luego silencio. Le preguntaron por qué nunca lo denunció. Respondió: «No era asunto mío. Las hermanas eran tranquilas. Nadie se quejaba. Pensé que eran reparaciones». Era el México de los años 30. La gente no se metía en asuntos ajenos, especialmente si se trataba de 2 devotas viudas, 2 mujeres que iban a la iglesia, que se confesaban regularmente. El tendero del número 11 declaró que Elena le compraba cal, cada 2 o 3 meses. Mucha cal. Le preguntó una vez para qué. Elena dijo que para desinfectar el sótano, que había ratas. Él le creyó. El boticario de la calle San Martín declaró que Elena compraba cloroformo. Decía que era para el dolor de muelas, que tenía problemas de encías. Compraba cada mes. Botellas pequeñas. Nada sospechoso. Todo era normal. Todo tenía una explicación. Elena era inteligente. Sabía cómo no levantar sospechas. Una denuncia anónima llegó el 14 de agosto de 1936. Alguien llamó a la comisaría. Un hombre, voz joven. Solo dijo: «Vecindad Ocampo 23, sótano, olor extraño». Luego colgó. Nunca se supo quién fue. Quizás alguien de los servicios. Quizás un vecino. Quizás alguien que sobrevivió. Pero eso era poco probable. Las víctimas no sobrevivían. La policía llegó a la mañana siguiente. Los oficiales tocaron a la puerta. Elena abrió, sonrió. Los invitó a pasar. Les ofreció té. Los oficiales se negaron. Dijeron que recibieron una denuncia sobre un olor extraño. Querían revisar el sótano. Elena no protestó. Dijo: «Por supuesto, adelante.
Seguramente son las ratas. Tengo problemas con las ratas allí. Tomó las llaves. Los condujo escaleras abajo. Josefa se quedó arriba, parada junto a la escalera. No dijo nada. Miró cómo Elena bajaba con los policías. La puerta del sótano tenía 3 cerrojos. Elena los abrió uno por uno. El mismo sonido que la señora Covarrubias había oído durante 2 años. Metálico, pesado, definitivo. El sótano estaba oscuro, húmedo. El olor era fuerte. Uno de los oficiales encendió una linterna. Miró alrededor. Vio muebles viejos, cajas, algunas herramientas. Todo parecía normal. Entonces vio las tablas sueltas en el piso. Debajo, algo oscuro. El olor venía de allí. El oficial se acercó, levantó las tablas y vio. Elena estaba detrás de él. No huyó, no gritó. Estaba tranquila, esperando. Cuando los oficiales se volvieron hacia ella, dijo: «Sabía que algún día vendrían». El juicio duró casi 2 años. Hubo muchos testigos. Las declaraciones eran contradictorias. Algunos decían que las hermanas eran normales, otros que siempre hubo algo extraño en ellas. La señora Covarrubias declaró sobre los 3 cerrojos, sobre el olor, sobre Elena encendiendo la estufa en verano, sobre el hecho de que en la pensión nunca se alojaban mujeres. El tendero declaró sobre la cal, el boticario sobre el cloroformo, el plomero sobre cómo no le permitieron revisar todo el sótano. El dueño de la vecindad testificó que las hermanas siempre pagaban puntualmente. Nunca hubo quejas, nunca hubo problemas. El padre Jiménez, de la parroquia de San Martín, declaró que Elena y Josefa eran feligresas ejemplares. Iban a misa, se confesaban, ayudaban en las colectas de la iglesia. Nunca dieron motivo de sospecha. Elena cambió sus declaraciones durante el juicio. Una vez dijo que Josefa lo había hecho todo. Luego, que había sido ella sola. Luego, que actuaron juntas. Al final, dijo algo que quedó registrado literalmente. Los hombres siempre han tomado de las mujeres, siempre. Toman dinero, toman cuerpos, toman la dignidad, dejan deudas, dejan huérfanos. Dejan cuartos vacíos con sangre en la pared. Nosotras solo tomamos de vuelta. El psiquiatra forense interrogó a Elena 5 veces. Escribió un informe. En el informe había una conclusión clave. La acusada demuestra plena capacidad mental. Es inteligente, organizada y plenamente consciente de las consecuencias de sus actos. Sin embargo, muestra una falta total de empatía y un odio profundamente arraigado hacia el género masculino, probablemente derivado de traumas personales y de la experiencia más amplia de la opresión patriarcal. Josefa no decía nada. Se sentaba en la sala del tribunal con la cabeza gacha. Cuando el juez le preguntaba directamente, respondía: «No recuerdo». «Oh, Elena me decía qué hacer». El psiquiatra escribió sobre ella: «Subordinación total, falta de autonomía. Funciona como una extensión de la voluntad de la hermana mayor. En condiciones de aislamiento de Elena, probablemente no sería capaz de funcionar de forma independiente». El abogado de Josefa intentó demostrar que estaba bajo coacción, que Elena la obligaba, que tenía miedo de negarse, pero no había pruebas de ello. Josefa no tenía marcas de violencia. No huyó, no pidió ayuda. El tribunal consideró que actuaron juntas, con premeditación, metódicamente. Durante al menos 2 años, Elena fue condenada a la pena de muerte. Josefa a cadena perpetua. Elena aceptó el veredicto sin emoción. No apeló. Le dijo al juez: «Lo volvería a hacer». La sentencia se ejecutó el 10 de enero de 1938. Elena Alvarado fue ejecutada a las 6 de la mañana en la prisión de Oblatos. No pidió un sacerdote. Sus últimas palabras registradas fueron: «No me arrepiento de nada». Josefa sobrevivió a la guerra en prisión. Después de la guerra, cuando el sistema cambió, su caso fue revisado. La sentencia se redujo a 15 años. Salió en 1951. Tenía 49 años. Nadie sabe qué fue de ella después. Los documentos guardan silencio. No hay rastro de a dónde fue. Si alguien la acogió, si vivió sola, si siquiera siguió viva. La pensión de la calle Ocampo fue clausurada. La vecindad sigue en pie. Ahora hay apartamentos allí. La gente vive. Cría a sus hijos. No saben lo que hubo en el sótano. Pero hay algo más. Algo de lo que la investigación no quiso hablar en voz alta. En el cuaderno de Elena había 11 registros. En el sótano se encontraron 7 cuerpos. 4 hombres desaparecieron. Sin rastro. Sin cuerpos. Los investigadores revisaron el pueblo cerca de Tlaquepaque, donde las hermanas vivieron antes. Allí también hubo hombres que desaparecieron. Al menos 3, quizás más. Nadie llevará esa cuenta. Los documentos se perdieron. La gente murió. El tiempo borró las huellas. Pero había una cosa más. Encontrada por casualidad.
En 1948, durante la remodelación de la vecindad, los trabajadores descubrieron un pequeño hueco en la pared del sótano. Dentro había una lata. En la lata, una carta. La carta no estaba dirigida a nadie. Estaba escrita con la letra de Elena. La fecha, julio de 1936, un mes antes de su arresto. En la carta, Elena describía en detalle cómo fue su primera víctima. No en la pensión. Antes, mucho antes. Cuando tenía 20 años. Cuando aún vivía con sus padres. Cuando su padre bebía. Cuando su padre lastimaba a su madre. Cuando una noche el padre simplemente no se levantó. Entonces comprendí que era posible, que no es tan difícil, que el mundo no se derrumbará si desaparece un hombre, que nadie preguntará demasiado, que se puede seguir viviendo. La carta nunca se incluyó oficialmente en el expediente. La fiscalía consideró que podría ser una falsificación o una invención. Elena ya estaba muerta, no se le podía preguntar, pero la letra era suya. Un peritaje lo confirmó, aunque oficialmente nunca se admitió. La lata fue a dar al archivo. Luego el archivo se quemó durante un incendio. Los documentos se perdieron, la carta también. Solo quedó el acta de su hallazgo y el nombre del oficial que la encontró. Andrés Villanueva. Murió en el 62. No dejó ninguna nota. 3 cerrojos en la puerta del sótano. El mismo sonido que la señora Covarrubias oyó durante 2 años. Quizás más. Quizás desde el momento en que las hermanas Alvarado se mudaron a Guadalajara. Quizás incluso antes, en aquel pueblo cerca de Tlaquepaque. ¿Cuántas víctimas hubo realmente? ¿11? ¿15? ¿20? Elena mató al primer hombre cuando tenía 20 años. Fue ejecutada a los 45. Son 25 años. Si mataba un promedio de una vez al año, son 25 víctimas. Si era más a menudo, entonces más. Pero eso es solo matemática. Números en un papel. La verdad está en algún lugar de los archivos. O ya no existe. Solo queda la memoria. Y las preguntas. ¿Actuaron solas las hermanas Alvarado? ¿O eran parte de algo más grande? ¿Había otras pensiones? ¿Otros sótanos? ¿Otras mujeres que decidieron que los hombres ya habían tomado suficiente? En los años 30, en todo México, desaparecieron miles de personas. La mayoría eran hombres, comerciantes viajeros, artesanos, gente sin familia, sin nadie que los buscara. La policía no tenía recursos, no tenía tiempo, no tenía la voluntad de buscarlos, no era nadie, desaparecían, sucedía. Quizás algunos de ellos terminaron en la pensión de la calle Ocampo. Quizás no. Quizás terminaron en otro lugar, en otro sótano, en otra casa regentada por otras mujeres con un pasado similar. Nadie lo investigó, nadie lo conectó. Cada caso estaba separado, cada desaparición era una coincidencia. Solo cuando se encontraron 7 cuerpos en un mismo lugar, el caso se volvió demasiado grande para ignorarlo. Pero incluso entonces, la investigación fue incompleta. 4 cuerpos desaparecieron. La carta en la lata se consideró poco fiable. Los documentos de Tlaquepaque se perdieron. Josefa guardó silencio. Elena no lo contó todo. La verdad fue enterrada. Junto con Elena, junto con las víctimas que nunca fueron encontradas, la vecindad de la calle Ocampo 23 sigue en pie. En el sótano vive alguien. Quizás un estudiante. Quizás una familia joven. No saben lo que hubo allí. No saben de los 3 cerrojos. Del olor. De las tablas bajo las cuales yacían hombres. La puerta del sótano fue reemplazada en los años 50. Una puerta nueva, una cerradura moderna, un solo cerrojo, ningún sonido de metal rozando metal. Pero si preguntas a los ancianos de la calle Ocampo, algunos recuerdan, algunos oyeron de sus padres, sobre la pensión, sobre las hermanas, sobre los hombres que nunca salieron. Algunos, hasta el día de hoy, no quieren pasar junto a la vecindad al anochecer. Dicen que hay una energía extraña allí, que algo se quedó, algo pesado, irresoluto. Es superstición, claro, pero las supersticiones nacen de la verdad, de la memoria, de lo que la gente vio y no pudo comprender. Los 3 cerrojos, el sonido del metal, el olor del sótano, Elena con su cuaderno, Josefa, que solo obedecía órdenes. Y la pregunta más importante, la pregunta que nadie respondió jamás. ¿Por qué nadie preguntó antes? ¿Por qué los vecinos guardaron silencio durante 2 años? ¿Por qué el tendero vendía cal sin hacer preguntas? ¿Por qué el boticario no informó que una mujer compraba cloroformo cada mes? ¿Fue indiferencia? ¿Miedo? ¿O algo más? Quizás la gente sabía. Quizás no querían saber. Quizás, de alguna manera, entendían. Quizás pensaban que esos hombres viajeros no eran importantes, que nadie los extrañaría, que el mundo no sería peor sin ellos. Elena dijo en el tribunal: los hombres siempre han tomado de las mujeres. ¿Cuántas mujeres en esa sala pensaron, en el fondo de su alma,
que tenía razón. ¿Cuántas mujeres en aquellos tiempos vivían con las deudas de sus maridos? ¿Con hijos de hombres que se habían ido? ¿Con moretones de hombres que se quedaron? Nadie lo preguntó. Nadie quiso saber. Se dictó sentencia. Caso cerrado. Elena ejecutada. Josefa encarcelada. La pensión clausurada. Fin. Pero no fue el fin. Porque las preguntas quedaron. Porque los cuerpos desaparecieron. Porque la carta en la lata hablaba de una primera víctima, de un padre, de una chica de 20 años que descubrió que se podía matar y seguir viviendo. Y quedó algo más. Algo de lo que nadie habla en voz alta. Algo que yace en el fondo de los documentos judiciales. En las declaraciones de Elena, justo al final, hay una frase. Una pregunta que Elena le hizo al juez justo antes de que se anunciara el veredicto. ¿Y si todos lo sabían y nadie hizo nada, entonces quién es realmente culpable? El juez no respondió. Ordenó que la pregunta fuera eliminada del acta, pero el taquígrafo ya la había escrito. Y ahora está allí. En el archivo, si alguien busca el tiempo suficiente, una pregunta sin respuesta, como 4 cuerpos sin tumba, como la carta en la lata que se quemó, como Josefa, que desapareció tras salir de prisión. Nada encaja del todo. No hay un final limpio, no hay una justicia que satisfaga a todos. Solo está la vecindad de la calle o campo, la puerta con un solo cerrojo, el sótano donde alguien vive ahora, y la memoria de la gente que oyó de sus padres, sobre los 3 cerrojos, sobre el olor, sobre las hermanas. Y está esa pregunta, la pregunta de Elena, la pregunta que debería cerrar el caso, pero que lo abre de nuevo. Si todos lo sabían, el tendero, el boticario, el plomero, la señora Covarrubias, todos los vecinos, ¿por qué nadie cerró esa puerta antes? Quizás porque esa puerta no estaba cerrada igual para todos. Quizás para algunos estaba cerrada desde dentro y para otros desde fuera. Quizás Elena y Josefa no eran las únicas prisioneras en esa vecindad. Quizás todos allí vivían en algún tipo de sótano, en algún lugar oscuro donde solo se oyen 3 cerrojos y el sonido del metal. ¿La culpa es solo de quienes matan? ¿O también de quienes ven y guardan silencio? Porque la historia de las hermanas Alvarado no es solo la historia de 2 mujeres que mataron a 7 hombres, es la historia de una sociedad que no quiso saber, de gente que oía los 3 cerrojos y seguía durmiendo tranquila, de un sistema que no buscaba a los desaparecidos, porque no eran nadie. Y esta historia no terminó en el 38, cuando Elena murió. No terminó en el 51, cuando Josefa salió de prisión. No terminó cuando la vecindad fue remodelada y entraron nuevos inquilinos. Esta historia continúa. Cada vez que oímos algo extraño en casa del vecino y no preguntamos, cada vez que alguien desaparece y pensamos, seguro que se fue por su cuenta. Cada vez que vemos algo inquietante y decimos, no es asunto mío, 3 cerrojos en la puerta, un sonido, un silencio. Y en ese silencio, la pregunta que nadie quiere oír, ¿quién cierra esa puerta? ¿Y quién